Pasemos a Clamidia trachomatis AC. Dijimos que a diferencia de Clamidia trachomatis que causa infecciones genitales TK L1-L3, las serovariedades AC carecen de los genes para sintetizar triptofano a partir del indol. Por lo tanto, van a dar siempre infecciones crónicas a pesar de la presencia de una flora acompañante. Estas serovariedades causan el tracoma, que es una enfermedad que puede dividirse en dos etapas. El tracoma activo, que es una conjuntivitis folicular del tejido linfático, de la conjuntiva tarsal, o sea que la conjuntivitis se ubica en el párpado superior y está acompañada de una descarga mucoide o acuosa. Esta etapa puede resolver espontáneamente y con frecuencia existen sobreinfecciones por bacterias o por microorganismos que forman parte de la flora en esa región. Haemophilus, Streptococcus, Moraxella, adenovirus, microorganismos y agentes, o Molluscus contagioso. Si en este momento se trata, que es reconocida, esto ocurre principalmente en niños, es reconocida en la zona endémica y se tratan, el paciente se cura. Si no se trata, evoluciona hacia la fase crónica, que como toda Clamidia trachomatis va a dar cicatrizaciones o fibrosis, y en este caso en la conjuntiva. Las cicatrices pueden deformar el párpado, entonces las pestañas entran en contacto con el globo ocular, situación que se denomina ectropium, dando como resultado una abrasión continua de la conjuntiva y córnea, que se denomina triquiasis. El daño continuo de la córnea genera disminución de la visión, que era en último término. Acá lo vemos, primero el tejido linfoide en un niño con un tracoma activo en el párpado inferior. Se aparecen en la parte B, aparecen cicatrizaciones en la conjuntiva tarsal. Luego en C se observa el ectropium y triquiasis, y en D ceguera con ectropium y triquiasis. Pasemos a Clamidófila pneumoniae. Es una bacteria también cuyo único reservorio es el hombre, por ahora, no sé, está en duda, pero que causa principalmente, como su nombre lo indica, neumonía y bronquitis. También está implicada en la sinusitis y en la faringitis y en enfermedades crónicas, ya que como toda la familia Clamidaceae tiene enfermedades crónicas, asma intrínsecas, arteriosclerosis, la sarcoidosis y la enfermedad de Alzheimer. Todo esto se verá en mi. Las mayorías causan infecciones, neumonías de la comunidad que generalmente se denominan atípicas por las radiografías, los resultados de las radiografías. No son atípicas, son típicas de este tipo de bacterias. La mayoría de las neumonías son leves, autolimitadas y difícil de diferenciar clínicamente de la causada por Mycoplasma pneumoniae, que luego veremos. En la radiografía de tórax se muestran infiltrados intersticiales, pero también se han descrito en personas con infecciones mixtas y también con factores predisponentes la consolidación lobular y el derrame pleural. Y hasta se ha aislado Clamidófila pneumoniae de empiemas pulmonares y puede causar respiratorias.
Dijimos que Chlamydophila pneumoniae está más adaptada al hombre. ¿Por qué? Resiste, por supuesto, como también clamidia, el insulto inmune hasta que la respuesta inmune se agota. Y cuando los niveles de triptofano vuelven a la normalidad en la vacuola de inclusión, se retoma la replicación activa. Pero también ellas pueden multiplicarse en macrófagos y en los monocitos. Y esto se debe a que también son resistentes a la acción de la INOS y a la depresión del hierro. Todos estos factores, tanto la IDA como el INOS, como la depresión de hierro, causan que los cuerpos reticulares se conviertan en cuerpos aberrantes. ¿Por qué? El óxido nítrico que se produce por acción de la INOS es a partir de la arginina de la célula huésped. Chlamydophila pneumoniae es sensible a la arginina, ya que inhibe su desarrollo. Por lo tanto, naturalmente codifica distintos sistemas para eliminar la arginina de la célula huésped, hecho que conduce a una menor producción de óxido nítrico. Por eso se dice que está más adaptada a dar infecciones. Chlamydophila psittaci es una enfermedad zoonótica, es decir, que el hombre la adquiere a través del contacto con animales infectados. Generalmente, en este caso, es de pájaros sintomáticos o asintomáticos, loros, palomas, cotorras, y igual que Chlamydophila pneumoniae, se adquiere por inhalación. En este caso, del polvo de las jaulas contaminadas con heces u orina o polvo que se despide del plumaje. También puede ocurrir menos frecuentemente por picaduras con los pájaros infectados. Aunque el contagio interhumano es posible, es poco frecuente. Pero el Ministerio de Salud determina que los contactos de las personas enfermas, familiares o compañeros de trabajo deben ser controlados para identificar la aparición de los síntomas en forma precoz. Chlamydophila psittaci ingresa por vía aérea, igual que Chlamydophila pneumoniae, pasa sangre, como también tiene la capacidad de replicarse y de sobrevivir en el sistema mononuclear, puede diseminarse a distintos órganos, pero posee mayor tropismo por los alvéolos pulmonares, donde causa proliferación y descamación de los neumocitos alveolares. Puede ser asintomática, la forma de presentación, o sintomática leve, como un cuadro pseudogripal, pero también puede desarrollarse una neumonía grave y, como tiene el acceso a distintos tejidos, puede dar meningitis, pero a líquido. Ahora vamos a pasar a los molicutes. Los molicutes es un grupo de bacterias que son las más pequeñas de vida libre. O sea, Chlamydaceae son patógenos intracelulares obligados. Estos son de vida libre, pero son las que poseen el menor, el genoma de menor tamaño de todas las bacterias de vida libre. Existen muchos géneros, de los cuales vamos a hablar de Mycoplasma y Ureaplasma. La familia Mycoplasmataceae, ya lo dijimos, incluye los géneros, entre otros, Mycoplasma y Ureaplasma. Estos géneros poseen especies que pueden colonizar o causar patología en el hombre. El género Mycoplasma cuenta con innumerables especies, de las cuales 12 son las más frecuentemente encontradas, como ya veremos, dentro de la flora normal del hombre.
2 de ellas, o sea, 12 son flora normal, 2 causan patología. Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma genitalium. Mycoplasma hominis se comporta como un patógeno oportunista, porque también puede formar parte o forma parte de la flora normal de vagina. En el género Ureaplasma, 2 de sus 6 especies forman parte de la flora normal geneturinaria y también se comportan como patógenos oportunistas, Ureaplasma urealyticum y Ureaplasma. Ya dijimos que son bacterias extracelulares con el genoma más pequeño de las bacterias de vida libre. Carecen de pared celular y también carecen de membrana externa. La membrana citoplasmática o celular de la bacteria se caracteriza por contener esteroles igual que la membrana de la célula de las células que infectan. Estos esteroles dentro de los esteroles encontramos el colesterol, que es esencial para la función de la bacteria y para causar la patología. Son tan pequeños que son capaces de pasar por filtros que retienen la mayoría de las otras bacterias. Entonces se caracterizan por ausencia de peptidoglicano o pared celular. Eso los hace resistentes a los antibióticos beta-lactámicos y por supuesto no se pueden ver al gram y tampoco al microscopio óptico, porque son muy pequeñas. Se caracterizan por un genoma pequeño que carecen de la capacidad de sintetizar precursores para la biosíntesis de proteínas y ácidos nucleicos. Es decir, que han perdido todos los genes que pueden codificar los precursores de las macromoléculas y por lo tanto su genoma es pequeño, pero suficiente como para otorgarle la habilidad de tener una vida libre y de causar infección. Aquí vemos todas las especies de micoplasma y ureaplasma que se pueden encontrar en el hombre. En los sitios de colonización es la orofaringe o el tracto genitourinario, y los que realmente causan patología al estar presentes, Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma genitalium, y también puede ser Mycoplasma fermentans, que causa en determinados individuos un tipo de artritis. Tanto Mycoplasma hominis como Ureaplasma urealyticum y Ureaplasma parvum son patógenos oportunistas. Dijimos que carecen de pared de peptidoglicano, o sea, pared celular, pared bacteriana, y también de membrana externa. Entonces, contienen una membrana citoplasmática que, como toda membrana, es una bicapa de fosfolípidos, y en la parte más externa tienen una capa de lipoproteínas. Intercaladas en este tipo de membrana citoplasmática se encuentra el colesterol. La falta del peptidoglicano, como así de una membrana externa que le da rigidez, origina el pleomorfismo. Pueden ser en forma redondeada o en forma de huso. La forma de huso está dada porque debajo de su membrana citoplasmática, como vamos a ver, contienen un citoesqueleto fibroso formado por distintas proteínas. Cuando se encuentra en forma de huso, que es como va a infectar al hombre, podemos describir en el micoplasma, tanto Mycoplasma pneumoniae como Mycoplasma genitalium, una cola, un cuerpo y una organela de adherencia OTIP. Acá se observa mejor en la fotografía de la izquierda cómo la decina se encuentra en la parte más superior
de la organela de adherencia o TIP, mantenida en ese lugar por otras proteínas accesorias, especialmente HMW1, HMW2, etc. Esta TIP de adherencia es lo que permite la colonización de las superficies mucosas del huésped. En la parte superior de la figura de la derecha, observamos al micoplasma como en forma de uso está adherido en la mucosa respiratoria entre las cilias y las microvellosidades. Y debajo de esta diapositiva se observa al micoplasma también adherido de la misma manera. Si sacamos la membrana citoplasmática, se ve directamente el citoesqueleto, que está formado por tanto las proteínas del citoesqueleto en sí, como aquellas accesorias de la adhesina, y que algunas de ellas muestran homología con la miosina, queratina y fibrinógeno de mamíferos. Esto trae que en los pacientes con infecciones respiratorias por Mycoplasma pneumoniae existe una seroconversión contra las proteínas del huésped y existe en la neumonía, en un 25% de los que tienen neumonía de la comunidad por Mycoplasma pneumoniae, manifestaciones extrapulmonales, o exantema y anomalías cardíacas, por las cuales generalmente el paciente consulta. Estos desórdenes autoinmunes son semejantes a la fiebre reumática aguda post-infecciones estreptocóccicas. Tanto micoplasma como ureaplasma pueden moverse a través de la mucosa y a través del moco, por supuesto. El movimiento que realizan para poder colonizar. Y esa motilidad que realiza se denomina glitting. No depende de estructuras accesorias como flagelos o fimbrias, y las mutantes sin habilidad de glitting pierden también la habilidad de interactuar productivamente con las células epiteliales bronquiales para Mycoplasma pneumoniae y la colonización es reducida. Lo mismo ocurre en otros epitelios para otros micoplasmas. Esta motilidad se debe a la contracción y relajación de las proteínas del citoplasma. ¿Cómo se produce daño? Ya dijimos que pueden colonizar el epitelio respiratorio, ya que producen gliding, y se pueden adherir por el TIP u organela de adhesina. El daño se produce porque en primer lugar hay una fusión de membranas bacteria-célula huésped. Como las membranas citoplasmáticas de los molicutes y la membrana citoplasmática de la célula huésped contienen colesterol, son muy semejantes en estructura, por lo tanto hay una fusión. Primero adherencia, después fusión. Dijimos que tiene un genoma demasiado pequeño y necesita tomar las macromoléculas que le permiten sintetizar proteínas y ácidos nucleicos. Entonces, luego de esa fusión se produce una competencia o deprivación de nutrientes o precursores biosintéticos e interrumpe el mantenimiento y función de la célula del huésped. Algunos micoplasmas, no de los que estamos hablando, o ureaplasma, liberan enzimas a la célula huésped que también producen daño. Además, cuando se produce esa fusión entre membranas y la deprivación de nutrientes o de factores importantes a la célula donde están adheridas, las infecciones por micoplasma o ureaplasma causan un aumento del
daño oxidativo o incrementan el daño oxidativo que se produce por la activación de las células a las cuales están adheridas. Micoplasma y ureaplasma van a sintetizar el colesterol que necesitan a partir del glicerol de la membrana del huésped, después de la fusión. Esto va a traer una mayor liberación de peróxido de hidrógeno y ion superóxido que van a disminuir la actividad de la superóxido dismutasa y de la catalasa de las células a las cuales están adheridas. O sea que la célula infectada se vuelve más sensible al daño oxidativo. Por si esto fuera poco, recientemente, cosa que ha revolucionado el mundo, porque no podían creer que Mycoplasma pneumoniae podía elaborar una exotoxina que aún está muy poco caracterizada, pero en algunas cepas se vio que liberan esta exotoxina al entorno y tienen una homología con la subunidad S1 de Bordetella pertussis, o sea que causan la ADP-ribosilación de distintas proteínas. Como resultado de ellos se ve en el epitelio respiratorio vacuolización y ciliostasis. Los pacientes infectados con estas cepas muestran una patología respiratoria más severa que se denomina, y por lo tanto la toxina se denomina de toxina del síndrome de distrés respiratorio adquirido en la comunidad. También esta toxina es capaz de unirse a la proteína surfactante A de los alvéolos, contribuyendo a una mayor colonización. Entonces, la deperribosilación de distintas proteínas celulares conducen a una cascada de evento que produce desorganización tisular, inflamación, disfunción de las vías aéreas, además de la vacuolización. La interacción con el sistema inmune es muy complejo, pero digamos que ellos pueden evadir al sistema inmune mediante la variación antigénica de los múltiples antígenos que están en micoplasmas y ureaplasmas y que son los glicopéptidos y lipoproteínas que están expuestos en la superficie celular encima de la membrana citoplasmática de estas bacterias. Y también ejercen un amplio rango de efectos inmunomoduladores, estimulan la estimulación policlonal de los linfocitos B y T y actuando todos ellos en conjunto como antígenos de superficie como superantígenos. También la neumonía caracterizada por Mycoplasma pneumoniae, además de que un 25% tienen síntomas extrapulmonares, puede inducir anergia temporal en la fase aguda. Entonces, eso se nota porque durante la fase aguda de la infección se observa una prueba de tuberculina negativa. Resumiendo, los factores bacterianos tenemos la organela de adherencia íntima a la célula del huésped, que es lo que origina la fusión de membranas. Generación de peróxido de hidrógeno y radicales superóxido, aumenta el estrés oxidativo y daño de la membrana celular del huésped. La competición y depresión de los nutrientes o precursores biosintéticos interrumpe la estabilidad y las funciones de la célula del huésped. Algunos micoplasmas pueden también segregar o secretar enzimas dentro de la célula del huésped y la evasión del sistema inmune es alta frecuencia de variación antigénica. También pueden residir dentro de las células epiteliales como posibilidad de estadios latentes o crónicos, y así evitar mecanismos inmunes, bactericidas y a los antibióticos. Mycoplasma pneumoniae causa infecciones respiratorias agudas y crónicas, traqueobronquitis, y forma parte de las neumonías adquiridas en la comunidad, igual que Clamidófila pneumoniae.
También está relacionado a la exacerbación del asma en niños y, como ya dijimos, presenta desórdenes extrapulmonares comunes. El único reservorio aparentemente es el hombre, también se disemina por aerosoles, igual que Chlamydophila pneumoniae, y la neumonía se desarrolla en el 3 al 10% de las personas expuestas en entornos abiertos y se necesita hacinamientos para aumentar el porcentaje de transmisión. También hay factores de riesgo como los niños con alteraciones inmunes, como anemia de células falciformes, aspenomegalia funcional, síndrome de Down, que pueden dar una infección respiratoria grave y de evolución fulminante. Y por supuesto, a las personas con hipogamaglobulinemia, que también es un factor de riesgo para infecciones del tracto respiratorio y sus complicaciones a nivel articular. Causa del 15 al 20% de las neumonías adquiridas en la comunidad. Y el grupo más afectado, o sea, esto no implica, porque cada vez se ve que puede ser aislado en niños menores de 4 años y en personas avanzadas, pero el grupo de mayor incidencia de infecciones respiratorias son la población entre 5 y 19 años. Mycoplasma hominis y Ureaplasma urealyticus. Dijimos que son comensales o patógenos oportunistas. Mycoplasma hominis está presente en aproximadamente el 15% de los hombres y mujeres sexualmente activos. Generalmente se comportan como comensal. Ureaplasma urealyticum o Ureaplasma parvum coloniza más el 60% de las mujeres sexualmente activas asintomáticas, de las cuales se puede aislar ambos ureaplasmas de muestras cérvico-vaginales. Y también se encuentra presente en los hombres sexualmente activos. Mycoplasma genitalium, que dijimos que es un patógeno, no se encuentra en forma endógena, es decir, no forma parte de la flora normal. Cuando se diagnostica es sinónimo de infección. Mycoplasma genitalium es uno de los agentes etiológicos de uretritis no gonocóxicas. Entonces, cuando ustedes en microdos dicen las uretritis pueden ser gonocóxicas, producidas por Neisseria gonorrhoeae, y no gonocóxicas. Luego de las uretritis no gonocóxicas, principal agente es Chlamydia trachomatis DK, seguido por Mycoplasma genitalium. Posee una asociación significativa con la balanitis o postitis. También, como en Chlamydia Trachomatis DK y en Neisseria gonorrhoeae, la cervicitis es asintomática, igual que la infección anal. En mujeres con signos y síntomas de cervicitis, el 70% de las no causadas por Neisseria gonorrhoeae o por Chlamydia Trachomatis DK se deben también a Mycoplasma genitalium. Aparentemente, las mujeres infectadas con Mycoplasma genitalium poseen también 2 veces mayor riesgo de sufrir enfermedad inflamatoria pélvica, con la consecuencia de infertilidad. Pero es mucho más alto el riesgo con Chlamydia Trachomatis DK. Al igual que Chlamydia Trachomatis DK, puede ocasionar también uretritis en la mujer. Y también la infección por Mycoplasma genitalium, al igual que vamos a ver Ureaplasma, SPP, ha sido relacionada a nacimientos pretérminos. Mycoplasma hominis, también lo van a ver mejor en microdos, es un potencial patógeno porque per se no es que sea el patógeno primario, pero forma un complejo que causa la vaginosis bacteriana. También conocida como complejo de Gham, porque es la unión de la acción en una biopelícula formada principalmente por Gardnerella vaginalis, bacterias anaerobias y micoplasmas, en donde el principal representante es Mycoplasma hominis. Ureaplasma urealyticum y Ureaplasma parvum
Está en signos de pregunta que pueden causar uretritis no gonocócicas. Eso está en los libros más viejos, porque realmente ninguna de las dos especies de ureaplasma causan uretritis no gonocócica. Lo que causan es, cuando se encuentran como comensales, pueden llegar a causar uretritis y prostatitis crónica. Y la asociación con cervicitis tampoco es clara. Pueden estar presentes en la vaginosis bacteriana, aunque el principal molicute que forma parte del complejo GAM es Mycoplasma hominis. Sí son agentes etiológicos de infecciones urinarias, porque además pueden producir y liberar ureasa. Y la actividad de la ureasa en ambas especies han sido relacionadas con la producción de cálculos urinarios, como pasa también con Proteus mirabilis. Ureaplasma SPP, es decir, Urealyticum y Parvum, se relacionan con una serie de condiciones que pueden afectar a la mujer embarazada y al feto. O sea, Mycoplasma hominis puede dar la vaginosis. Y las dos especies de ureaplasmas son factor de riesgo obstétrico. Lo que sucede, que está fehacientemente comprobado para Ureaplasma Urealyticum y Ureaplasma parvum, y menos para Mycoplasma hominis, es que pueden causar en la mujer embarazada una corioamnioitis silenciosa. ¿Qué significa esto? Como son tan pequeños, son capaces de atravesar por vía ascendente las membranas y el corion de la placenta y llegar hasta ahí, sin producir la ruptura prematura de la membrana. Cuando ocurre una corioamnioitis sintomática, también esta puede ser detectada a nivel diagnóstico, pero esta es silenciosa, porque no ocurre rupturas de membrana. En las membranas ocurre una gran reacción inflamatoria. Y esta gran reacción inflamatoria que se puede observar en las membranas de la corioamnioitis subclínica es la patología central que causa trastornos en la madre y en el feto. En la madre se asocia a abortos y en las complicaciones fetales y neonatales pueden ser parto pretérmino. Acá está puesto neumonía, pero para hacerme recordar que no causa neumonía congénita. Lo que causa es una displasia broncopulmonar. Entonces, principalmente esto para Ureaplasma SPP. Para Mycoplasma hominis, la relación entre la producción de corioamnioitis y los problemas en la madre y en el feto es controvertido. Esto se va a ver más en micro 2, pero quiero recordarle que no causan ni meningitis neonatal ni neumonía congénita. Causan displasia broncopulmonar y también lesiones en la sustancia blanca del sistema nervioso central que se va a ver. Entonces, la gran reacción inflamatoria que se produce a nivel de las membranas no de las bacterias, es la reacción inflamatoria. Causa lesiones en el pulmón y en el cerebro pretérmino, mediadas, o sea, y que vamos a de nuevo. Induce lesiones, lo remarcamos, en el pulmón y en el cerebro pretérmino, mediadas por la respuesta inflamatoria que induce en la placenta. El momento, la duración y la intensidad de la misma son las principales determinantes del tipo de desenlace.
Entonces, la exposición prolongada del feto a las citoquinas inflamatorias inhibe el desarrollo alveolar, contribuyendo a la aceptación anormal del pulmón pretérmino y trayendo la displasia broncopulmonar, no neumonía. Y es controvertida, nunca se ha aislado, la asociación entre ureaplasma y meningitis neonatal. Muchas gracias.